Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, el síndrome de Cotard, la muerte en vida. Comenzamos. El pasillo está en silencio. Un silencio pesado, casi espeso, como si el aire mismo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Las luces blancas del hospital psiquiátrico zumban suavemente en el techo, proyectando un resplandor frío que cae sobre el suelo de linóleo pulido. Cada paso resuena con un eco hueco que se pierde en la distancia. El olor es inconfundible. Desinfectante, alcohol, una mezcla clínica, limpia, casi agresiva, que invade la nariz y se instala en la garganta con un ligero ardor. Un olor que parece borrar cualquier rastro de humanidad, reemplazándolo por la asepsia impersonal de la medicina. Al fondo del pasillo hay una habitación. La puerta está entreabierta. Dentro, sentada en una silla metálica junto a la ventana, hay una mujer. No se mueve, no parpadea. Su piel es pálida, casi gris bajo la luz artificial. Las manos descansan sobre sus piernas, inmóviles, como si hubieran olvidado la función de moverse. Sus ojos están abiertos, pero no miran nada en particular. Parecen perdidos en algún punto indefinido entre la pared y el vacío. Un médico entra en la habitación. El sonido de sus zapatos es suave, contenido. Lleva una libreta en la mano. Se detiene frente a ella, observa su rostro durante unos segundos y luego habla con voz calmada. ¿Cómo se siente hoy? La mujer gira lentamente la cabeza. Lo mira. Sus labios se abren apenas, como si las palabras fueran algo lejano, algo que tuviera que recordar. Y entonces responde, con absoluta tranquilidad, sin angustia, sin miedo. No puedo sentir nada porque estoy muerta. No lo dice como una metáfora. No es una figura poética. No es una exageración. Ella lo cree. Está completamente convencida de que su vida terminó, aunque su corazón siga latiendo dentro de su pecho, aunque sus pulmones continúen llenándose de aire, aunque sus ojos sigan abiertos. Para ella la muerte ya ocurrió. Lo que queda es solo un cuerpo vacío. A lo largo de la historia de la medicina, han existido casos que desafían la lógica. Enfermedades extrañas, síndromes raros, comportamientos que parecen imposibles. Pero hay uno en particular que provoca una inquietud difícil de describir. Porque no se trata de perder la memoria, ni de escuchar voces, ni de ver cosas que no existen. Se trata de algo mucho más perturbador. Personas que están convencidas de que han dejado de existir. Pacientes que aseguran que su cerebro desapareció, que sus órganos ya no están dentro de su cuerpo, que su sangre se evaporó, que su piel comienza a pudrirse lentamente. Algunos dicen que su corazón dejó de latir. Otros afirman que ya no necesitan comer porque los muertos no comen. Incluso hay quienes creen que su cuerpo entero se ha convertido en un cadáver que simplemente sigue caminando. Y lo más inquietante de todo es que estas personas no están mintiendo, no están fingiendo,
no están actuando. Su cerebro ha llegado a una conclusión aterradora, y para ellos esa conclusión es tan real como cualquier otra experiencia humana. La medicina tiene un nombre para este fenómeno, un nombre que proviene de un médico francés del siglo XIX, que fue el primero en describirlo. Se llama síndrome de Cotard, un trastorno neurológico y psiquiátrico extremadamente raro, en el que la mente construye una convicción imposible de romper: la certeza absoluta de estar muerto. Esta noche vamos a adentrarnos en ese territorio oscuro de la mente humana. Vamos a conocer el primer caso documentado que desconcertó a la medicina. Escucharemos historias reales de pacientes que vivieron convencidos de que sus cuerpos ya no pertenecían al mundo de los vivos. Exploraremos qué ocurre dentro del cerebro cuando la percepción de la existencia comienza a fracturarse. Y trataremos de entender cómo se siente despertar cada mañana creyendo que la vida ya terminó. Porque a veces el misterio más perturbador no está en fantasmas, ni en sombras, ni en lo desconocido. A veces está dentro de nosotros, en la maquinaria silenciosa del cerebro. Y antes de continuar, vale la pena detenerse un momento y hacerse una pregunta incómoda, una pregunta que puede quedarse flotando en la mente mucho después de que termine esta historia. ¿Qué pasaría si un día despertaras completamente convencido de que ya moriste? La mujer que creía no existir. París, año 1880. Las calles están cubiertas por una ligera neblina que se desliza lentamente entre los edificios de piedra gris. Los carruajes avanzan con el sonido seco de las ruedas golpeando los adoquines húmedos. En el aire flota el olor de carbón quemado, pan recién horneado y humedad antigua. La ciudad vive una época de descubrimientos. La medicina comienza a explorar territorios que durante siglos habían permanecido en la oscuridad. Los hospitales se llenan de médicos curiosos, científicos obsesionados con entender los misterios del cuerpo humano y sobre todo los enigmas de la mente. Entre ellos se encuentra un hombre llamado Jules Cotard, un neurólogo francés de mirada seria y modales tranquilos. Su trabajo se centra en observar algo que muchos médicos de la época apenas empiezan a comprender: la forma en que el cerebro puede alterar la percepción de la realidad. Cotard pasa horas caminando por los pasillos del hospital, revisando expedientes, hablando con pacientes, anotando cada detalle que podría parecer insignificante para otros médicos. Pero un día, un caso llega a sus manos. Un caso que no se parece a nada que haya visto antes. En los registros médicos, la paciente aparece con un nombre que nunca será revelado públicamente. Para proteger su identidad, Cotard decide referirse a ella simplemente como Mademoiselle X. Una mujer de mediana edad, delgada, pálida, con una mirada profunda que parece perderse constantemente en pensamientos inaccesibles. Cuando Cotard entra por primera vez a la habitación donde ella se encuentra, lo primero que nota es su quietud. No es la quietud tranquila de alguien descansando. Es una quietud rígida, casi antinatural, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. La mujer está sentada junto a la ventana. Las cortinas dejan pasar una luz tenue que ilumina apenas su rostro. Su piel tiene un tono apagado, como si la sangre circulara con dificultad bajo la superficie. Cotard se acerca, se sienta frente a ella, abre su libreta y comienza con una pregunta sencilla.
¿Puede decirme qué siente? La mujer tarda unos segundos en responder. Sus ojos se mueven lentamente hacia el médico, pero no hay expresión en ellos, ni tristeza, ni angustia, ni miedo, solo una calma inquietante. Entonces habla. No siento nada. Cotard levanta ligeramente la mirada de su libreta. ¿Nada? La mujer niega suavemente con la cabeza. Nada, porque yo no existo. La frase queda suspendida en el aire. Durante unos segundos el silencio llena la habitación. Cotard escribe algo en su libreta, pero en su mente ya comienza a formarse una sospecha. Decide seguir preguntando. ¿A qué se refiere con que no existe? La mujer respira lentamente. Sus manos descansan sobre su regazo. Los dedos están fríos, inmóviles. No tengo cerebro. Lo dice con absoluta convicción. No tengo nervios. Continúa. No tengo pecho. No tengo estómago. No tengo intestinos. Cada palabra cae con la misma calma con la que alguien describiría el clima de un día cualquiera. Todo eso desapareció. Cotard observa su rostro atentamente. No hay rastro de duda. Para ella esa afirmación es tan real como el aire que respira. El médico continúa con la entrevista. Durante los días siguientes vuelve a verla una y otra vez. Anota cada frase, cada gesto, cada silencio. Y poco a poco descubre que las ideas de la mujer van mucho más allá de la simple negación de su cuerpo. Mademoiselle X está convencida de algo aún más extraño. Cree que ha dejado de existir como ser humano. Según sus propias palabras, su cuerpo ya no pertenece al mundo de los vivos, pero tampoco pertenece al mundo de los muertos. Está atrapada en algún lugar intermedio, una especie de existencia eterna, vacía, sin final, una condena infinita. La mujer explica que no puede morir porque ya está muerta, pero tampoco puede desaparecer. Está condenada a continuar, sin órganos, sin alma, sin identidad. En uno de los encuentros con Cotard, la mujer pronuncia una frase que el médico anotará cuidadosamente en sus registros. Estoy condenada a no morir nunca. El médico intenta explorar su percepción del cuerpo. Le pide que toque su propio brazo, se sienta su pulso, que escuche su respiración, pero nada parece alterar su convicción. Cada intento de demostrarle que sigue viva se convierte en algo inútil. Para ella, todas esas sensaciones son simplemente ilusiones, restos de una vida que ya terminó. Con el paso de las semanas ocurre algo más preocupante. La mujer comienza a rechazar la comida. Al principio apenas toca los alimentos. Luego deja de comer por completo. Las enfermeras intentan convencerla. Le ofrecen sopa caliente, pan, agua, pero ella siempre responde lo mismo. Los muertos no comen. Su voz es tranquila, casi indiferente, como si esa explicación fuera suficiente para cerrar cualquier discusión. Los médicos observan cómo su cuerpo se debilita lentamente. Su rostro se vuelve aún más pálido. Sus mejillas se hunden. Sus huesos comienzan a marcarse bajo la piel. Pero ni siquiera eso modifica su creencia. Cada día que pasa, su convicción parece volverse más sólida, más inquebrantable.
Cotard continúa visitándola. Escucha, observa, escribe. Sabe que está frente a algo extraordinario, algo que no encaja en ninguna de las categorías médicas conocidas en ese momento. No es simple depresión, no es locura común, no es alucinación, es algo diferente, algo profundamente perturbador. La mente de esta mujer ha construido una realidad paralela, una realidad donde su propia existencia ha sido borrada. En una de las últimas entrevistas que Cotard logra realizarle, la mujer mira fijamente al médico y pronuncia una frase que lo deja profundamente inquieto. Doctor, yo no tengo cerebro para pensar, pero sigo aquí. La contradicción es evidente, y sin embargo, para ella no existe contradicción alguna. Ese es el poder de la convicción delirante, una lógica interna que ignora completamente cualquier evidencia del mundo real. Cotard cierra su libreta ese día con la sensación de haber presenciado algo extraordinario, algo que obligará a la medicina a replantear lo que cree saber sobre la mente humana. Meses después, el médico presenta su investigación ante la Sociedad Médico-Psicológica de París. Describe el caso con detalle, explica las creencias de la paciente, sus afirmaciones, su rechazo a la comida, su certeza absoluta de estar muerta. Muchos colegas escuchan con incredulidad, otros con fascinación. Cotard necesita encontrar una forma de describir aquello que ha observado, una etiqueta clínica que capture la esencia de ese fenómeno. Después de mucho análisis, decide nombrarlo de una manera sencilla pero estremecedora. Un tipo particular de delirio. Un delirio donde el paciente niega su propio cuerpo, niega su existencia, niega la vida misma. En su informe final, describe dos palabras que quedarán registradas para siempre en la historia de la psiquiatría. Delirio de negación. El delirio de estar muerto. Pues bien, para la mayoría de las personas, estar vivo es una sensación tan básica que rara vez se cuestiona. Es algo automático. El cuerpo respira, el corazón late con un ritmo constante, profundo, como un tambor silencioso dentro del pecho. La sangre recorre las venas llevando calor a cada rincón del organismo. Incluso en el silencio de la noche, cuando todo parece detenido, hay señales que confirman que seguimos aquí. El peso del cuerpo sobre el colchón, la presión del aire entrando por la nariz, el pulso leve en las muñecas. Pequeñas evidencias de existencia que el cerebro registra sin esfuerzo. Pero para una persona que padece síndrome de Cotard, esa sensación desaparece. No se trata de una metáfora, no es tristeza, no es una idea pasajera. Es una convicción absoluta, profunda e inamovible. La certeza de que la vida se ha extinguido dentro de su cuerpo. Muchos pacientes describen una sensación inicial difícil de explicar. Un vacío. No un vacío emocional, sino algo más físico, más concreto. Como si dentro del cuerpo hubiera espacios que antes estaban llenos y ahora estuvieran completamente huecos. Algunos hablan de un silencio interno, un silencio que no se refiere al sonido, sino a la ausencia de actividad, como si el organismo entero hubiera dejado de funcionar. Una mujer que fue atendida en un hospital de Londres a principios del siglo XX describió la sensación con palabras que los médicos registraron cuidadosamente en su expediente. Dijo: siento como si todo dentro de mí estuviera apagado. No dolor, no sufrimiento,
simplemente una ausencia. Otra paciente en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos explicó su experiencia de una forma aún más inquietante. Cuando toco mi pecho, no siento que haya algo dentro. El médico le pidió que respirara profundamente. Ella obedeció. El pecho se elevó. El aire entró en sus pulmones, pero aún así negó cualquier evidencia. Eso no significa nada, respondió. Es solo un movimiento. El cerebro de estas personas ha construido una interpretación radical de las sensaciones corporales. Lo que para otros es señal de vida, para ellos es simplemente un mecanismo vacío, un movimiento sin significado. Muchos pacientes describen además una extraña sensación en la piel, una frialdad constante, como si el cuerpo estuviera perdiendo lentamente su temperatura natural. Algunos aseguran que al tocar sus brazos sienten algo similar a tocar la superficie de una piedra húmeda. Otros dicen que su piel tiene la textura de algo viejo, deteriorado, como si ya no perteneciera a un organismo vivo. En algunos casos, la experiencia se vuelve aún más perturbadora, porque la mente comienza a construir una explicación para ese vacío. Una explicación que suele conducir siempre al mismo lugar, la muerte. Pacientes con síndrome de Cotard llegan a convencerse de que sus órganos han desaparecido, que su estómago ya no existe, que sus intestinos dejaron de funcionar, que su corazón se detuvo hace tiempo, aunque el pulso continúe latiendo bajo la piel. En un hospital de Francia, décadas después del caso de Mademoiselle X, un hombre fue llevado a consulta porque afirmaba que su cerebro había sido retirado de su cabeza durante la noche. Cuando el médico le pidió que explicara cómo podía pensar sin cerebro, el hombre respondió con serenidad. No soy yo quien piensa, es un reflejo que quedó en el cuerpo. Otra paciente insistía en que su sangre se había evaporado. No tengo sangre, repetía constantemente. Los médicos intentaban mostrarle el color de su piel, el pulso en sus venas, pero ella negaba cualquier evidencia. Eso no es sangre, decía, es otra cosa. Con el tiempo, algunas personas desarrollan una creencia aún más inquietante. Empiezan a pensar que su cuerpo se está pudriendo, aunque no exista ningún signo físico de descomposición, aunque su piel esté intacta, aunque no haya heridas. En su mente comienza a aparecer una imagen muy específica, la de un cadáver. Una mujer atendida en un hospital psiquiátrico de Sudamérica aseguró durante meses que podía oler su propia putrefacción. ¿No lo sienten? Preguntaba a las enfermeras. Ellas negaban con la cabeza. El aire de la habitación estaba limpio, solo el olor suave de los productos de limpieza. Pero la mujer insistía. Es mi cuerpo, se está descomponiendo. A veces incluso se cubría la nariz con las manos, como si el olor fuera demasiado intenso para soportarlo. Estas percepciones alteradas se combinan con una convicción que resulta casi imposible de desmontar. Los pacientes no dudan, no titubean, no consideran la posibilidad de estar equivocados. Para ellos la muerte es un hecho, un evento que ya ocurrió. En muchos casos, cuando los médicos preguntan cuándo murieron, los pacientes responden con total naturalidad. Algunos dicen que ocurrió días antes, otros aseguran que llevan semanas muertos, y hay quienes creen que su muerte sucedió hace años.
Un paciente registrado en la literatura médica afirmaba que había muerto en un accidente automovilístico. El problema es que nunca había tenido tal accidente. Sin embargo, describía con detalle el momento en que su cuerpo dejó de existir. El impacto, el silencio, la oscuridad. Su mente había construido una memoria completa de un evento que jamás ocurrió. Otra característica frecuente es la desconexión emocional con el propio cuerpo. Los pacientes se miran las manos, observan sus brazos, pero sienten que esas partes ya no les pertenecen, como si fueran objetos ajenos, cosas que simplemente están ahí, pero que ya no forman parte de una identidad de vida. Algunos pasan largos periodos observando su reflejo en el espejo, intentando encontrar una prueba, algo que confirme lo que creen. Pero lo único que ven es una figura que se mueve sin que ellos puedan reconciliar esa imagen con la idea de estar vivos. Los médicos que han tratado estos casos suelen describir una sensación particular al hablar con estos pacientes. Se dan cuenta que no hay histeria, no hay desesperación y muchas veces hay una calma profunda, una serenidad inquietante, como si la aceptación de la muerte hubiera eliminado cualquier necesidad de preocuparse por el futuro. Porque si uno está muerto, el futuro deja de existir. Y sin embargo, el cuerpo sigue caminando, sigue respirando, sigue ocupando espacio en el mundo. Esa contradicción es precisamente lo que convierte al síndrome de Cotard en uno de los trastornos más perturbadores conocidos por la medicina, porque demuestra algo profundamente inquietante sobre el funcionamiento del cerebro. La percepción de la vida no depende solo de que el cuerpo esté vivo. Depende de que la mente reconozca esa vida como real. Y cuando ese reconocimiento desaparece, cuando la maquinaria del cerebro altera esa percepción fundamental, puede ocurrir algo extraordinario, algo que desafía incluso la lógica más básica de la existencia humana. La mente puede negar muchas cosas, puede negar recuerdos, puede negar emociones, pero en algunos casos extremos, la mente puede negar incluso la existencia de uno mismo. El cerebro que apaga la vida. Durante décadas, el caso descrito por Jules Cotard permaneció como una rareza clínica, un fenómeno extraño, un tipo de delirio que los médicos registraban con curiosidad, pero que nadie lograba explicar completamente. ¿Cómo puede una persona viva, respirando, con el corazón latiendo, llegar a la conclusión absoluta de que está muerta? Bueno, pues durante mucho tiempo la respuesta parecía escapar de cualquier explicación científica. Pero con el avance de la neurología, algo comenzó a revelarse lentamente. El problema no estaba solo en lo que la persona pensaba, estaba en la forma en el que el cerebro sentía la vida. Para comprenderlo, primero hay que imaginar el cerebro como una red compleja de sistemas que trabajan juntos para construir algo que damos por sentado todos los días, la sensación de existir. No se trata solo de respirar o de que el corazón lata. La sensación de estar vivo es en realidad una experiencia que el cerebro produce constantemente. Cada latido del corazón envía señales eléctricas al cerebro. Cada respiración genera estímulos que suben por el sistema nervioso. El movimiento de la sangre, la presión en los músculos, el ritmo interno del cuerpo. Todo ese flujo de información es interpretado por diferentes regiones cerebrales. Y entre todas esas señales, el cerebro arma una conclusión silenciosa. Estoy vivo.
Pero esa conclusión no es automática. Es el resultado de un equilibrio delicado entre diferentes áreas del cerebro. Cuando ese equilibrio se rompe, la percepción de la realidad puede cambiar de formas inesperadas. En pacientes con síndrome de Cotard, los estudios neurológicos han revelado algo inquietante. En muchos casos existen alteraciones en regiones específicas del cerebro. Una de ellas es la corteza frontal. La corteza frontal es una de las áreas más complejas del cerebro humano. Se encuentra justo detrás de la frente y es responsable de funciones fundamentales como el razonamiento, la toma de decisiones y la construcción de la identidad personal. Pues bien, esa región es la que nos permite evaluar lo que sentimos, interpretar lo que percibimos, darle sentido a la experiencia de estar en el mundo. Cuando esta región se ve afectada por depresión profunda, por lesiones neurológicas o por alteraciones químicas, su capacidad de interpretar las señales del cuerpo puede distorsionarse. La información sigue llegando, pero el significado cambia. Otra región clave involucrada en este fenómeno es el famosísimo sistema límbico. El sistema límbico es el centro emocional del cerebro. Es el lugar donde nacen las emociones más básicas, como el miedo, la alegría, el apego, el deseo. También es la zona que conecta las sensaciones físicas con su valor emocional. Bueno, pues cuando el corazón late más rápido, el sistema límbico interpreta si ese latido significa peligro, emoción o alegría. Cuando respiramos profundamente, esa región traduce esa señal en una sensación de calma o bienestar. Pero en muchos pacientes con síndrome de Cotard, los estudios muestran algo súper extraño. El sistema límbico parece estar desconectado de la experiencia corporal. Las señales del cuerpo siguen llegando, pero ya no generan una respuesta emocional. Es como si el cerebro recibiera la información, pero no pudiera sentirla. Ese fenómeno produce algo que algunos neurólogos describen como una despersonalización extrema. Es decir, la persona sigue percibiendo su cuerpo, puede mover los brazos, puede caminar, puede hablar, pero la sensación de pertenencia desaparece. El cuerpo deja de sentirse como algo propio. Se vuelve un objeto distante, una especie de máquina que sigue funcionando pero sin alma. Un neurólogo británico que estudió varios casos de este trastorno explicó la experiencia de la siguiente manera, y cito: es como si el cerebro siguiera viendo el cuerpo, pero ya no lo reconociera como parte de la vida. Y en ese momento ocurre algo fascinante y aterrador. El cerebro intenta explicar esa desconexión, porque la mente humana no tolera bien los vacíos. Cuando algo no tiene sentido, el cerebro busca una narrativa que lo explique. En el caso del síndrome de Cotard, esa narrativa suele ser siempre la misma. Si no siento vida en mi cuerpo, entonces debo estar muerto. Lo más inquietante es que esta conclusión, aunque parezca absurda desde afuera, tiene una lógica interna perfecta para quien la experimenta. Si una persona deja de sentir el calor emocional de su propio cuerpo, si las señales físicas dejan de generar la sensación de vitalidad, si el cerebro deja de registrar el pulso de la existencia, la explicación más directa es pensar que la vida se ha extinguido. Muchos casos documentados muestran que el síndrome de Cotard aparece junto con episodios severos de depresión. La depresión profunda no solo afecta el estado de ánimo, también altera la química cerebral. Reduce la actividad en regiones responsables del placer, la motivación y la conexión emocional.
En su forma más extrema, la depresión puede crear una sensación profunda de vacío, un vacío que algunos pacientes describen como una ausencia total de emociones. Nada duele, pero nada importa, nada se siente. Cuando esa sensación se combina con la desconexión neurológica entre el cuerpo y el sistema emocional, el resultado puede ser devastador. La mente empieza a construir una explicación que cierre ese vacío. Y así nace la idea más perturbadora de todas, la idea de la propia muerte. En estudios de neuroimagen realizados a pacientes con este síndrome, los investigadores han observado patrones inusuales de actividad cerebral. Algunas zonas del cerebro muestran una actividad extremadamente baja. Otras regiones relacionadas con el pensamiento obsesivo se activan con intensidad. Es como si una parte del cerebro dejara de sentir, mientras otra parte intentara encontrar desesperadamente una explicación. Esa combinación puede transformar una simple sensación de desconexión en una convicción absoluta, una certeza que ni la evidencia más clara puede romper. Porque para el cerebro del paciente, la evidencia ya no tiene el mismo significado. El latido del corazón, el aire entrando en los pulmones, el movimiento de la sangre, todo eso sigue ocurriendo, pero ya no se interpreta como señales de vida, solo como movimientos mecánicos, residuos de algo que alguna vez estuvo vivo, algo que ya no existe. Y en ese punto donde la medicina se enfrenta a una de las preguntas más inquietantes sobre la mente humana, como por ejemplo, si la sensación de estar vivo depende de que el cerebro la reconozca. Díganme ustedes, ¿qué ocurre cuando ese reconocimiento desaparece? La respuesta es profundamente perturbadora, porque demuestra que la vida, tal como la experimentamos, no depende únicamente del cuerpo, depende de algo mucho más frágil, depende de la forma en que el cerebro decide interpretar la realidad. Y cuando ese sistema se rompe, el cerebro puede hacer algo que parece imposible. Puede apagar la sensación de vida. Aunque el cuerpo siga respirando. Historias que desconcertaron a los médicos. Y bueno, ya llegamos a los archivos silenciosos de los hospitales psiquiátricos alrededor del mundo. Y ahí existen expedientes que los médicos recuerdan durante años. Historias clínicas que comienzan con síntomas aparentemente simples y terminan revelando algo profundamente perturbador sobre la mente humana. El síndrome de Cotard no es frecuente, pero cuando aparece deja una impresión difícil de olvidar, porque obliga a los médicos a enfrentar una paradoja inquietante. Personas vivas absolutamente convencidas de que están muertas. Uno de los casos más conocidos ocurrió a mediados del siglo XX en un hospital psiquiátrico europeo. Fíjense que este paciente era un hombre de aproximadamente 40 años. Había sido llevado por su familia después de semanas de un comportamiento bastante extraño. Se empezó a portar raro en su casa y su familia, preocupada, lo llevó al hospital. Los primeros días en el hospital fueron bastante tranquilos. El hombre hablaba con normalidad, respondía preguntas, incluso parecía colaborar con los médicos. Pero había algo en su forma de expresarse que inquietaba al personal. Siempre utilizaba frases que sugerían una distancia extraña entre él y su propio cuerpo. Este cuerpo se mueve, decía, pero yo ya no estoy aquí. Los médicos
pensaron inicialmente en un episodio severo de depresión acompañado de ideas delirantes. Sin embargo, una conversación específica cambió completamente la percepción del caso. Una tarde, durante una consulta de rutina, el paciente miró al psiquiatra con absoluta seriedad y dijo algo inesperado. Doctor, necesito pedirle un favor. El médico levantó la vista de sus notas. Sí, dígame qué favor. El hombre respiró profundamente antes de responder. Quiero que me entierren. La habitación quedó en silencio. El psiquiatra pensó que tal vez se trataba de una metáfora, una forma de expresar desesperación, pero el paciente continuó hablando. No puedo seguir así. Mi cuerpo ya murió. Lo único que queda es esto, una especie de sombra. El médico intentó explicarle que estaba vivo, que su corazón latía, que respiraba, pero el hombre negó lentamente con la cabeza. Eso no significa nada. Los cuerpos pueden moverse incluso después de morir. Durante semanas repitió la misma solicitud. No pedía morir, no pedía desaparecer, pedía ser enterrado, porque estaba convencido de que su muerte ya había ocurrido. Otro caso documentado en la literatura médica ocurrió años después en un hospital de Norteamérica. El paciente era un hombre mayor que había comenzado a mostrar síntomas extraños después de un episodio severo de depresión. Durante una de las primeras entrevistas con los psiquiatras, el hombre hizo una afirmación que dejó desconcertado al equipo médico. Mi sangre desapareció, dijo con una tranquilidad absoluta. Los médicos le pidieron que explicara lo que quería decir. No tengo sangre, se evaporó. Uno de los doctores tomó suavemente su muñeca y presionó ligeramente sobre la arteria. El pulso era claro, fuerte, regular. Señor, su corazón está latiendo, dijo el médico. El hombre observó su propia mano durante unos segundos. Luego respondió con una frase que quedó registrada en su expediente clínico. Ay, doctor, eso es solo un reflejo. Para él, el latido no era evidencia de vida. Era simplemente un mecanismo vacío, un movimiento sin significado. Pues durante los días siguientes los médicos observaron algo todavía más inquietante. El paciente comenzó a evitar cualquier contacto físico. Cuando una enfermera intentaba tomar su presión arterial, él retiraba el brazo lentamente. No con miedo, sino con una especie de indiferencia fría. Señorita, no tiene sentido medir algo que ya no funciona, decía el hombre. Pero quizá uno de los casos más perturbadores fue el de una mujer atendida en un hospital psiquiátrico de Europa del Este. Al principio los médicos notaron algo extraño en su comportamiento. La mujer no hablaba, no respondía a preguntas, pasaba horas sentada junto a una ventana mirando hacia el exterior sin mover un solo músculo del rostro. Los psiquiatras intentaron diferentes estrategias para comunicarse con ella. Le hacían preguntas simples, intentaban provocar alguna reacción, pero la mujer permanecía completamente en silencio. Durante varios días, el equipo médico pensó que tal vez se trataba de un estado catatónico, una condición donde el paciente queda inmóvil y desconectado del entorno. Pero finalmente, durante una consulta particularmente larga, la mujer habló. Lo hizo en voz baja, apenas audible. Una sola frase.
Los muertos no hablan. Después de eso, volvió al silencio. Los médicos, por supuesto, intentaron preguntarle más cosas, pero ella se limitó a cerrar los ojos. Para ella el silencio no era un síntoma, era una consecuencia lógica de su convicción. Si estaba muerta, hablar carecía de sentido. Estos casos provocaban una mezcla extraña de fascinación y desconcierto entre los psiquiatras, porque el delirio de Cotard no funciona como otros trastornos psicóticos. No se trata de una simple alucinación, no se trata de escuchar voces o ver cosas inexistentes. Se trata de una convicción que reorganiza completamente la forma en que la persona interpreta su propia existencia. Los médicos podían mostrar pruebas físicas, el pulso, la respiración, la temperatura corporal, pero ninguna de esas evidencias lograba penetrar la lógica interna del delirio. Para los pacientes, esas pruebas no demostraban vida, solo demostraban que el cuerpo seguía moviéndose, pero ellos ya no estaban ahí. Esa es una de las características más desconcertantes del síndrome de Cotard, la calma con la que muchos pacientes hablan de su propia muerte. No hay dramatismo, no hay desesperación, solo una certeza silenciosa, una convicción que parece imposible de quebrar. Muchos psiquiatras que han tratado estos casos describen una sensación particular al terminar las consultas, algo difícil de explicar, porque durante unos momentos, mientras escuchan a los pacientes describir su inexistencia con tanta seguridad, la lógica del delirio parece adquirir una coherencia inquietante, como si la mente humana fuera capaz de construir una realidad completamente alternativa y sostenerla con una fuerza extraordinaria. Es por eso que cada nuevo caso de este síndrome sigue generando un montón de preguntas, preguntas que todavía no tienen respuestas claras. Porque cuando una persona afirma con absoluta certeza que está muerta, aunque su corazón siga latiendo, los médicos se enfrentan a una de las experiencias más perturbadoras de la psiquiatría: la evidencia de que la mente humana puede llegar a desconectarse de la realidad de una forma casi total. Y en ese momento, la frontera entre la vida y la muerte deja de ser algo biológico, se convierte en algo mucho más frágil, algo que puede existir o desaparecer dentro del cerebro. La soledad de los muertos en vida. Cuando una persona comienza a creer que está muerta, el mundo que la rodea empieza a transformarse de una forma lenta, silenciosa, casi imperceptible. Las calles siguen llenas de gente, los autos continúan pasando, las conversaciones siguen ocurriendo, la vida continúa a su ritmo habitual. Pero para quien padece síndrome de Cotard, ese movimiento deja de tener sentido. Porque si uno ya no pertenece al mundo de los vivos, entonces todo lo que está ocurriendo alrededor empieza a sentirse bastante distante, ajeno, como si la realidad perteneciera a otra dimensión. Muchos pacientes describen esta sensación como una especie de separación invisible entre ellos y el resto de las personas. Siguen viendo a sus familiares, escuchan sus voces, observan sus gestos, pero algo dentro de ellos ya no logra conectarse con ese entorno. Una mujer atendida en un hospital psiquiátrico explicó esa experiencia de una forma particularmente clara durante una entrevista clínica. Los veo, dijo refiriéndose a su familia, pero ya no estoy con ellos. Los médicos le preguntaron qué quería decir con eso. Ella miró la ventana durante unos segundos antes de responder.
Ellos están vivos, pero yo no. Ese tipo de convicción comienza a provocar un cambio progresivo en el comportamiento social del paciente. Las conversaciones se vuelven más cortas, las respuestas más breves, las visitas familiares se convierten en momentos incómodos, llenos de silencios largos. Porque para quien cree estar muerto, interactuar con los vivos puede sentirse extraño, incluso absurdo. En algunos casos, los pacientes empiezan a evitar el contacto social por completo. Dejan de responder llamadas, no contestan cuando alguien toca la puerta, permanecen largos periodos dentro de la misma habitación, mirando un punto fijo en la pared o simplemente observando el paso lento de las horas. La sensación de pertenencia al mundo comienza a desvanecerse y con ella también desaparece algo fundamental en la experiencia humana, que es la identidad. Porque nuestra identidad está profundamente ligada a la idea de estar vivos. Somos alguien porque existimos en relación con otras personas, porque tenemos recuerdos, porque tenemos un lugar dentro del mundo. Pero cuando una persona llega a la conclusión de que su vida terminó, esa estructura comienza a derrumbarse. Algunos pacientes con síndrome de Cotard empiezan a referirse a sí mismos en tercera persona, como si hablaran de alguien que ya no está presente. Un hombre atendido en un hospital europeo respondía a las preguntas de los médicos con frases que desconcertaban al equipo clínico. Cuando le preguntaban cómo se sentía, respondía: el cuerpo está aquí. No decía yo, no decía me siento, solo hablaba del cuerpo, como si él ya no formara parte de esa existencia. En otras ocasiones, los pacientes llegan a negar incluso su propio nombre. Una mujer ingresada en un hospital psiquiátrico dejó de responder cuando alguien la llamaba por su nombre. Las enfermeras pensaron que tal vez tenía problemas de memoria, pero durante una consulta la mujer explicó tranquilamente la razón. Ese nombre era de alguien que vivía. Para ella la identidad que había tenido antes ya no existía. Había quedado en el pasado junto con la vida. Este proceso suele ir acompañado de un deterioro profundo en el cuidado personal. Las actividades cotidianas, que para la mayoría de las personas son automáticas, más bien van a empezar a desaparecer. Por ejemplo, cepillarse el cabello, cambiarse de ropa, lavarse los dientes, bañarse. Todo eso deja de tener significado, porque cuidar un cuerpo muerto parece innecesario. Una enfermera que trabajó durante años en una unidad psiquiátrica describió la experiencia de atender a un paciente con este síndrome de una manera muy precisa. Y cito: era como cuidar a alguien que ya había renunciado a existir. El hombre pasaba horas sentado en la misma posición. No reaccionaba cuando alguien entraba en la habitación. No parecía interesado en nada de lo que ocurría alrededor. Cuando le preguntaban por qué no se levantaba, respondía con absoluta serenidad: los muertos no tienen prisa. Ese tipo de respuesta refleja otro aspecto profundo del síndrome de Cotard, una especie de desconexión emocional total con el paso del tiempo. Para la mayoría de las personas, el tiempo está lleno de expectativas. Esperamos que llegue mañana, esperamos que algo cambie, esperamos que ocurra algo nuevo. Pero para quien cree estar muerto, pues el tiempo pierde su dirección. El futuro deja de tener significado y el presente se convierte en una extensión silenciosa interminable.
Muchos psiquiatras han observado que esta experiencia suele ir acompañada de una depresión extremadamente profunda. Una depresión que no siempre se expresa con llanto o desesperación, sino con una especie de vacío emocional absoluto. Los pacientes describen esa sensación como un espacio oscuro dentro de sí mismos, un lugar donde ya no hay alegría, pero tampoco tristeza, solo una ausencia completa de emoción. Una mujer que fue tratada durante varios meses por este trastorno dijo algo que los médicos anotaron cuidadosamente en su expediente. No estoy triste, porque para sentir tristeza tendría que estar viva. Esa frase resume uno de los aspectos más inquietantes del síndrome, la desaparición de la experiencia emocional. No hay miedo, no hay ninguna esperanza, no hay deseo, solo una certeza fría, inmóvil, la certeza de que la vida terminó. Y en ese estado la soledad se vuelve algo más profundo que el simple aislamiento social. Es una soledad existencial, una separación completa entre el individuo y el resto del mundo. Porque cuando una persona está convencida de que ya no pertenece al mundo de los vivos, incluso está rodeado de gente que puede sentirse viva, que esta persona que tiene el síndrome la ve caminando, la ve sintiendo, la ve riendo, la ve gozando, aún así, aunque la habitación esté llena de gente así, él, teniendo el síndrome, se puede sentir como si estuviera completamente solo. Y en ese silencio interior donde la identidad se desvanece y el tiempo pierde sentido, la mente humana revela algo profundamente perturbador, que la existencia no depende únicamente del cuerpo, depende también de algo invisible, algo frágil, algo que puede desaparecer sin dejar rastro, la sensación de estar vivo. Cuando la mente regresa. Pues miren, durante mucho tiempo los médicos creyeron que el síndrome de Cotard era una condición casi imposible de tratar. No solo porque los pacientes estuvieran profundamente convencidos de estar muertos, sino porque esa convicción parecía resistir cualquier explicación lógica. Decirle a alguien que está vivo cuando su propia muerte ha decidido, más bien cuando su propia mente ha decidido lo contrario, pues resulta infructífero. El paciente puede sentir su pulso, puede respirar, puede caminar, pero ninguna de esas señales logra atravesar el muro que el cerebro ha construido. Por eso durante años muchos psiquiatras describieron el síndrome como una de las experiencias más desconcertantes dentro de la medicina mental. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo empezó a quedar claro. Cuando la convicción del paciente sea absoluta, el cerebro que produjo ese delirio sigue siendo un cerebro vivo. Y eso significa que en algunos casos también puede cambiar. Las primeras pistas sobre posibles tratamientos comenzaron a aparecer más o menos a mediados del siglo XX. Muchos pacientes con síndrome de Cotard también presentaban algo más: episodios severos de depresión. Una depresión profunda, incapacitante, que afectaba no solo el estado emocional, sino también la actividad química del cerebro. Los psiquiatras empezaron a observar que cuando esa depresión era tratada, algunos de los síntomas delirantes comenzaban a debilitarse. Los antidepresivos se convirtieron en una de las primeras herramientas utilizadas justamente en este caso. Estos medicamentos actúan sobre neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, que son sustancias químicas que influyen directamente en el estado de ánimo, la motivación y la percepción emocional. En algunos pacientes, el tratamiento farmacológico produjo cambios graduales,
pequeños, casi imperceptibles al principio. Por ejemplo, un paciente que antes afirmaba con absoluta seguridad que su cuerpo estaba muerto, comenzó a expresar dudas. No afirmaciones nuevas, solo dudas. Tal vez, dijo este paciente una vez durante una consulta. Tal vez no estoy completamente muerto. Para los médicos, ese tipo de frases representaba un avance enorme, porque indicaba que la rigidez del delirio empezaba a debilitarse. Sin embargo, no todos los casos respondían únicamente a los medicamentos. Algunos pacientes permanecían atrapados en esa convicción durante meses, incluso años. Fue entonces cuando los psiquiatras comenzaron a utilizar un tratamiento que, aunque controvertido, ha demostrado ser eficaz en ciertos trastornos severos, que es la terapia electroconvulsiva, conocida también como electroshock. El procedimiento suena bastante alarmante. Imagínense la idea de aplicar una descarga eléctrica al cerebro, pues obviamente genera inquietud incluso hoy en día. Pero en el contexto médico moderno, la terapia se realiza bajo anestesia y con estrictos protocolos de seguridad. Durante el procedimiento, una corriente eléctrica cuidadosamente controlada provoca una breve actividad convulsiva en el cerebro. Esa actividad puede reiniciar ciertos circuitos neuronales que han quedado alterados por la depresión o por otros trastornos psiquiátricos graves. En varios casos documentados de síndrome de Cotard, este tratamiento produjo resultados sorprendentes. Un paciente que llevaba meses convencido de que sus órganos habían desaparecido, comenzó a cambiar después de varias sesiones. Durante una consulta posterior, el psiquiatra le preguntó cómo se sentía. El hombre permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Es extraño. Creo que puedo sentir mi corazón otra vez. No se refería al pulso físico. Ese siempre había estado presente. Se refería a algo más profundo, a la sensación emocional que ese latido significaba vida. Ese tipo de experiencias ha sido descrito por varios pacientes que lograron recuperarse de este síndrome. La sensación de volver a sentirse vivo no ocurre de manera instantánea. No es como despertar de un sueño. Es más bien un proceso gradual, como si el cerebro comenzara a reconectar lentamente con el cuerpo. Algunos pacientes dicen que el primer cambio aparece en forma de pequeñas sensaciones. El calor en las manos, el movimiento del aire al respirar, la presión de los pies contra el suelo. Sensaciones que antes parecían vacías empiezan a recuperar significado. Un hombre que había pasado semanas convencido de que su sangre había desaparecido, describió su recuperación de una manera particularmente intensa. Y cito: un día sentí el pulso en mi cuello y por primera vez en mucho tiempo ese pulso me pareció real. No como un movimiento mecánico, sino como algo vivo, algo que pertenece a mí. La psicoterapia también juega un papel importante en ese proceso. Una vez que el delirio comienza a debilitarse, los pacientes necesitan reconstruir su relación con la realidad. Volver a entender su cuerpo, volver a aceptar su identidad, volver a confiar en sus propias sensaciones. Para algunos, ese proceso puede ser profundamente emocional, porque recordar el periodo en el que creían estar muertos puede resultar difícil de comprender incluso para ellos mismos. Una mujer que se recuperó de este síndrome
describió ese momento con una frase que los médicos consideraron profundamente reveladora. Es como volver a despertar después de haber desaparecido. Durante semanas había estado convencida de que su cuerpo se estaba descomponiendo. Había rechazado la comida, había evitado hablar, pero poco a poco comenzó a notar cambios. El sabor de los alimentos, la sensación del agua al tocar la piel, el sonido de su propia voz. Cada uno de esos detalles empezó a recordarle algo que su mente había olvidado, que seguía viva y que su cuerpo nunca había dejado de estarlo. Aunque no todos los pacientes logran una recuperación completa, muchos casos documentados muestran que el cerebro humano posee una capacidad extraordinaria para reorganizarse, para reconstruir conexiones, para recuperar percepciones que parecían perdidas. Sin embargo, incluso cuando el delirio desaparece, muchos pacientes recuerdan esa etapa de su vida como una experiencia profundamente inquietante, porque durante un tiempo su mente les hizo creer algo imposible, que la vida había terminado, y aún así el cuerpo seguía respirando, lo que demuestra algo que la medicina continúa explorando, que la frontera entre la vida y la muerte no siempre se encuentra en el corazón, a veces se encuentra dentro del cerebro. La frontera entre existir y creer que existimos. Pues bueno, durante siglos la humanidad ha intentado responder una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué significa estar vivo? La respuesta parece obvia. Un corazón que late, pulmones que respiran, un cuerpo que se mueve. La medicina moderna ha definido la vida a partir de esos signos físicos. Cuando el corazón se detiene, cuando el cerebro deja de enviar señales eléctricas, cuando el cuerpo ya no puede sostener sus funciones básicas, entonces hablamos de muerte. Pero el síndrome de Cotard introduce una grieta inquietante en esa lógica, porque muestra que existe otra dimensión de la vida, una dimensión que no se mide con estetoscopios ni con monitores médicos, la dimensión de la percepción. Para la mayoría de las personas, sentir que estamos vivos es algo automático. En realidad no lo analizamos, no lo cuestionamos, simplemente ocurre. Nos levantamos por la mañana, respiramos, sentimos el peso de nuestro cuerpo al caminar, escuchamos el latido del corazón después de subir una escalera. Esos pequeños detalles forman parte de una experiencia constante, que es la certeza de existir. Pero esa certeza no nace directamente del cuerpo. Como ya lo hemos visto a lo largo de esta emisión, esa certeza nace en el cerebro. Cada sensación que percibimos es interpretada por redes neuronales que trabajan sin descanso. Millones de señales eléctricas viajan a través del sistema nervioso, transportando información desde los órganos hacia el cerebro. La presión de la sangre, la temperatura de la piel, el movimiento de los músculos. Todo ese flujo de información llega a regiones cerebrales encargadas de darle significado. Y en algún punto de ese proceso, el cerebro formula una conclusión silenciosa. Estoy aquí, estoy vivo. Es una conclusión tan básica que rara vez la cuestionamos. Pero los estudios neurológicos han demostrado que esa experiencia sí puede alterarse. El cerebro puede modificar la forma en que interpreta las señales del cuerpo, puede distorsionar recuerdos, puede crear percepciones que no corresponden con la realidad externa, puede incluso generar experiencias completamente nuevas sin que exista ningún estímulo real. Las ilusiones ópticas son un ejemplo sencillo de este fenómeno. Una imagen fija puede parecer que se mueve. Dos líneas idénticas pueden parecer de tamaños diferentes. Es decir, el cerebro interpreta la información visual de una manera que no coincide exactamente con lo que está frente a los ojos.
Pero el síndrome de Cotard lleva ese principio a un extremo mucho más inquietante. Aquí no se trata de interpretar mal una imagen, se trata de interpretar mal la existencia misma. El cuerpo sigue enviando señales de vida, el corazón late, los pulmones respiran, las células continúan realizando sus funciones. Pero en algún punto del proceso de interpretación, algo cambia. El cerebro deja de reconocer esas señales como evidencia de vida. Las percibe, sí, pero ya no las conecta con la idea de estar vivo. Ese pequeño cambio produce una consecuencia gigantesca. La conclusión mental deja de ser estoy vivo y se convierte en algo completamente distinto. Estoy muerto. Lo más perturbador es que desde el punto de vista del paciente, esa conclusión no parece absurda, tiene coherencia interna. Si el cuerpo ya no transmite la sensación de vitalidad, entonces la explicación más lógica parece ser la muerte. Ese fenómeno ha llevado a muchos científicos a reflexionar sobre un aspecto fundamental de la conciencia humana. La experiencia de la realidad no es una copia exacta del mundo exterior, es una interpretación. El cerebro recibe información incompleta, fragmentada y limitada, y a partir de eso construye una versión del mundo. Una versión que nos permite orientarnos, movernos, relacionarnos, sobrevivir. Pero esa versión sigue siendo una construcción, un modelo que el cerebro creó para darle sentido a la experiencia. En condiciones normales, ese modelo funciona con extraordinaria precisión. Nos permite distinguir entre lo que está vivo y lo que no, entre el peligro y la seguridad, entre el presente y el pasado. Sin embargo, el síndrome de Cotard demuestra que incluso ese modelo puede fallar. Puede reorganizarse de una forma radical. Puede producir una conclusión que contradice todas las evidencias físicas. Y aún así esa conclusión puede sentirse absolutamente real. Por eso este trastorno sigue fascinando y desconcertando a neurólogos y psiquiatras en todo el mundo, porque obliga a enfrentar una posibilidad inquietante, que la sensación de estar vivo no proviene únicamente del cerebro, proviene de la forma en que el cerebro interpreta ese cuerpo. La existencia biológica y la experiencia de existir no siempre son exactamente lo mismo. Un cuerpo puede estar vivo, pero si el cerebro deja de reconocer esa vida, la experiencia de existir puede desaparecer. Este fenómeno ha llevado a algunos investigadores a formular una pregunta que resulta profundamente perturbadora, una pregunta que toca el corazón mismo de la conciencia humana. Y ahí les va la pregunta. Si la sensación de estar vivo depende del cerebro, entonces, ¿qué tan sólida es realmente esa certeza que todos damos por sentada? Cada mañana despertamos convencidos de que seguimos aquí, de que nuestra identidad continúa, de que el mundo sigue siendo real. Pero todo eso ocurre dentro del mismo órgano que en casos extremos como el síndrome de Cotard puede llegar a negar la existencia misma. El cerebro humano es una máquina extraordinaria. Es capaz de crear pensamientos, recuerdos, emociones y sueños, pero también puede crear dudas, distorsiones, realidades alternativas. Y en ocasiones muy raras puede hacer algo que desafía nuestra comprensión más básica de la vida. Puede mirar un cuerpo que respira, un corazón que late, un organismo que sigue funcionando, y aún así llegar a una conclusión completamente distinta. La conclusión de que la vida ya terminó, lo que nos deja frente a una frontera inquietante. La frontera entre existir y creer que existimos. Pues bien, a lo largo de esta historia, hemos recorrido uno de los territorios más inquietantes de la mente humana. Un lugar donde la lógica cotidiana deja de funcionar.
un lugar donde una persona puede respirar, caminar, hablar y aún así estar absolutamente convencida de que ya no pertenece al mundo de los vivos. El síndrome de Cotard no es simplemente un trastorno extraño, es una grieta en nuestra comprensión de la realidad. Porque durante siglos hemos creído que la vida era algo fácil de identificar. Un latido en el pecho, el movimiento del aire en los pulmones, la actividad eléctrica del cerebro. Pero este síndrome nos obliga a mirar algo más profundo. Nos obliga a reconocer que la vida no solo ocurre en el cuerpo, también ocurre en la mente. El cerebro no se limita a registrar lo que sucede en el organismo. Interpreta cada señal. Construye una historia coherente sobre quiénes somos, dónde estamos y qué significa existir. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo, todo forma parte de ese relato silencioso que el cerebro mantiene activo momento tras momento. Un relato que nos dice, sin que tengamos que pensarlo demasiado, estoy aquí, estoy vivo. Pero lo que hemos escuchado en estos casos clínicos revela algo profundamente perturbador. Ese relato puede romperse. Las mismas redes neuronales que construyen nuestra sensación de identidad pueden desorganizarse. Las conexiones que nos permiten sentir el pulso de la vida pueden debilitarse. Y cuando eso ocurre, la mente intenta llenar el vacío con una explicación. Una explicación que en el caso del síndrome de Cotard toma una forma estremecedora. La idea de la propia muerte. No como metáfora, no como miedo, sino como una certeza absoluta. Personas que aseguran que sus órganos desaparecieron, que su sangre se evaporó, que su cuerpo se está pudriendo. Pacientes que dejan de comer porque creen que los muertos no necesitan alimento. Pacientes que dejan de hablar porque creen que los muertos no tienen voz. Historias clínicas que parecen imposibles, pero que han sido documentadas una y otra vez en hospitales alrededor del mundo. Y sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, también hemos escuchado algo más. La extraordinaria capacidad del cerebro para reconstruirse, para recuperar conexiones perdidas, para volver a reconocer las señales de la vida. Pacientes que, después de semanas, meses o años atrapados en ese delirio, comienzan a sentir nuevamente el calor de sus manos, el movimiento del aire en sus pulmones, el latido de su propio corazón. Pequeñas sensaciones que regresan lentamente, como si la mente despertara de un largo silencio. Pero incluso cuando esa recuperación ocurre, queda una pregunta suspendida en el aire. Una pregunta que los científicos todavía no pueden responder completamente. Porque si el cerebro es capaz de convencerse de que un cuerpo vivo está muerto, entonces debemos preguntarnos algo aún más inquietante. ¿Qué tan sólida es realmente nuestra sensación de estar vivos? Cada día despertamos con la certeza de que seguimos aquí, que el mundo continúa, que nuestra identidad permanece intacta. Pero todo eso depende de una red de neuronas, de impulsos eléctricos invisibles que trabajan en silencio dentro del cerebro. Una máquina extraordinaria y al mismo tiempo frágil, tan precisa que nos permite comprender el universo, pero tan vulnerable que en ciertos casos puede llegar a negar la existencia misma. Y tal vez esa sea la parte más perturbadora de toda esta historia. Porque significa que la frontera entre la vida y la muerte no siempre está donde creemos. A veces no se encuentra en el corazón, ni en los pulmones, ni siquiera en el pulso que late bajo la piel. A veces esa frontera se encuentra
en un lugar mucho más silencioso, dentro de la mente. Imaginemos por un momento la escena final. Una habitación tranquila, la luz tenue entrando por una ventana, un paciente sentado en una silla con las manos apoyadas sobre sus rodillas. Durante un largo rato permanece inmóvil. Observa sus dedos, las líneas de la piel, el leve movimiento de la sangre bajo la superficie. Y en medio de ese silencio surge una pregunta que nadie más puede escuchar. Una pregunta que solo existe dentro de su mente. La pregunta que define todo este trastorno. La pregunta que todavía inquieta a la ciencia. Mientras el paciente sigue mirando sus manos preguntándose en voz baja si todavía existe. Y así es como damos por concluida esta emisión interesantísima de Perturbador. Había escuchado de síndromes extraños, de enfermedades mentales fuera de lo común, pero creo que el síndrome de Cotard está ya a otro nivel. Solo me gustaría que se imaginen por un instante estar muertos. Imagínense sentir que tu cuerpo ya no te pertenece. No tener ninguna emoción, ninguna expectativa, ningún deseo de nada. Imagínense ese infierno. La mente es algo muy, muy poderoso. Tan poderoso que está comprobado que el cerebro puede inventar enfermedades que no tenemos realmente. Pero bueno, tener una enfermedad como quiera te hace sentir vivo. Pero imagínense lo que significa estar convencido de que estás muerto. Y eso te deja en un conflicto mental bastante extraño. Porque ya lo hemos dicho a lo largo de la emisión. Si el cerebro es capaz de convencer a alguien de que está muerto cuando en realidad está vivo, ¿por qué no sería capaz de convencerte de que estás vivo cuando en realidad estás muerto? ¿Qué tan firme es esa sensación de despertar todos los días, de respirar, de comer, de vivir, de qué tan real es? ¿Qué tan real es lo que percibimos como vida? Wow, no, es que si lo pienso demasiado, siento que la mente se confunde. Pero bueno, esto se los dejo pues para su análisis interno. Espero no lo piensen mucho porque sí creo que si te lo estás cuestionando demasiado, sí puedes provocar una confusión mental bastante extraña y bizarra. Pero bueno, les dejo aquí el tema. Espero les haya interesado mucho. A mí me pareció un tema bastante interesante. Me parece que no habíamos tratado realmente ningún tema que fuera médico como tal. Y este tema realmente me resultó fascinante porque la mente en sí es algo fascinante. Y bueno, hasta aquí la dejamos. Los invito, como siempre, a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Mañana
Va a haber un tema impresionante, increíble, que a todo mundo o la mayoría de la gente le gusta, que es el mundo onírico o el mundo de los sueños. No se lo vayan a perder. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Cabón Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas, datos curiosos, ver fotos paranormales y escuchar cuentitos cortos de terror narrados por mí, entren a mi canal de WhatsApp. Si no me siguen, síganme. Si tienen alguna historia paranormal, también con mucho gusto me la pueden enviar a mi correo y con todo gusto armo esa historia sin cambiar realmente su anécdota original. Solamente le doy atmósfera y la narro en mi canal y la comparto con todos mis seguidores, que ya estamos muy cerca de los 9,000. Así que si tienen alguna historia, alguna aportación que hacer a estas historias, pues a mí me encantaría que me las compartieran. Ya saben que me encanta que haya interacción entre nosotros. Así que síganme en mi canal de WhatsApp, ahí me encuentran como Kaboom. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!